muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el lugar donde nos estén viendo y la hora. Hoy es 7 de octubre de 2024 y bueno, este es el primer video de nuestro canal en el cual, pues como temas de interés, quiero comentar que estaremos hablando de historia, por supuesto, que es un tema que apasiona, pero también muy relacionada con los temas actuales, con los temas de interés general. También vamos a estar hablando de geopolítica, obviamente, como lo comenté, temas históricos, en fin, de muchos temas en este canal, esperando que por este canal y por TikTok sea del agrado de todos ustedes lo que comentamos aquí, lo que creemos. Y sin más, bueno, también le doy la bienvenida a mi compañero David Aguilar. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí empezando este proyecto, esperando que sea del agrado de las personas, de todo el auditorio, esperando también que nos puedan retroalimentar con sus comentarios, sus reacciones, esperando que, así como nos la pasamos de bien nosotros hablando de estos temas, también se lo pasen muy bien ustedes allá, donde quiera que nos estén escuchando o viendo. Bueno, y vamos a hablar hoy, el tema que nos reúne aquí es sobre Andrés Manuel López Obrador y la toma de protesta de la presidenta ya electa Claudia Sheinbaum Pardo, ya presidenta de la República en estos momentos. Y el tema de cómo vamos a titular este video es: ¿y después de AMLO qué? ¿Qué le sigue a la Cuarta Transformación? ¿Qué es el movimiento que él encabezó? ¿Qué sigue para el país? Los actores políticos que también ellos están, y desde qué perspectiva histórica también le podemos dar, porque efectivamente es la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta de la República, algo que no ocurría en 200 años de República, porque fueron unos años de, bueno, casi un año de imperio, con Agustín de Iturbide, y luego ya la Constitución de 1824 en el cual se da la República, y 200 años después, en el 2024, es cuando se tiene por primera vez a una mujer encabezando el Poder Ejecutivo. Entonces, ese es el tema, David. ¿Qué nos espera con López Obrador? Y digo, con Claudia ahora. Con Claudia, así como lo mencionaste, de que hace 200 años que se promulga la Constitución de 1824, entonces hace un par de días, el viernes creo, ¿no? Era el bicentenario de esta cuestión, porque como lo mencionaste, todos estos vaivenes que hubo durante todo el siglo XIX entre la República Centralista, la República Federal, el Imperio de Maximiliano, etcétera, cómo esto también nos va afectando como país y como desarrollo democrático. Entonces, no es menor de hablar que Claudia Sheinbaum va a ser, pues, obviamente, ya es la primera presidenta de la República. No es menor en el sentido de que básicamente es una cultura que tenemos también arrastrando desde hace muchísimo tiempo, una cultura machista, en la que pues literalmente el patriarcado ha estado rigiendo, y es un parteaguas en el sentido de equidad de género, equidad de derechos políticos, porque justamente hoy estaba revisando que pues básicamente 1953, creo que en octubre también, no sé, no me acuerdo, pero el sufragio femenino que permitía a las mujeres votar y ser votadas. Entonces, en 1953, hace casi más de 70 años, entonces es parte también de que vamos construyendo esta democracia que me parece que va lento. Hay continuidades, hay rupturas, pero la verdad es que yo apelo mucho a la paciencia. Hay que ver cómo se desarrolla también esta gestión de Claudia, que creo que tiene buenas perspectivas. Yo, la verdad, como historiador, sí
quisiera que hubiera pues un poco de mesura y también ver cómo se va desarrollando para tener un marco más, para ver el panorama un poco más completo. Las perspectivas a mí me parece que son buenas. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, es que llegando al origen, bueno, yo creo que aquí es muy importante poder señalar que bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que llega el expresidente López Obrador creo que llega con una popularidad muy alta, con una votación hasta entonces récord, que no se veía en la historia moderna del país. Y creo que él sentó las bases de un nuevo modelo de comunicación política que permitió, y sí creo que de esa manera, más apertura de voces que tal vez no se escuchaban antes, de voces que estaban básicamente olvidadas, ¿no?, por los grandes medios de comunicación, y que es obviamente incluso las mujeres, más si eran mujeres de izquierda, ¿no?, mujeres no afines a lo que antes existía o había en el país. Entonces creo yo que sí era muy importante que una mujer llegara a la presidencia, pero no llega a la presidencia como podría ser en otras partes del mundo porque se casó con el presidente o es casi una especie de sucesión monárquica, ¿no? Que sigo mi esposo, aunque tuviera la esposa méritos, ¿no? Pero una especie de nepotismo, ¿no? Que a veces podemos verlo en algunos lados del mundo, sino que realmente llegan las mujeres, o una mujer, que es como es Claudia Sheinbaum, después de un gobierno tan popular o tan prestigioso, tan, yo diría, avasallador, hasta con la oposición o con lo que le hacen oposición, que el que llegue ella ha permitido, es fruto también, creo yo, de lo que venía diciendo, ¿no?, de ese cambio de la manera de comunicar la política, porque abrió a muchos actores voces, y eso lo permitió mucho Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera, en el momento en el que cuestiona a sus opositores o a los que le pueden hacer oposición, desde el gobierno, desde los medios de comunicación, que también los medios de comunicación hacen, ¿cómo se llama? Hacen oposición, y eso permitió, ¿no?, que otra manera de concebir el mundo, otra idea de lo que es México permeara, y en esa idea va muy anclado a las mujeres. Yo creo, no desde las mujeres desde una posición de segunda, de que son ciudadanas de segunda, o de que deben de tener ciertos roles y que los roles del ejercicio del poder son exclusivos para los hombres, sino que en ese sentido yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación sí influyó en esos 6 años de López Obrador en que en una gran parte de la población se pudiera comenzar a digerir la idea de que puede haber una mujer, como ya lo hay, en el poder, pero también cambiar maneras de pensar y de maneras de estar, ¿no?, de convivencia en el país, para que una mujer pudiera llegar, ¿no?, a la presidencia, porque es un cambio, creo yo, cultural, porque siempre a la mujer se le excluyó, se le marginó a tareas meramente testimoniales, y ahora tiene la encomienda de ejercer, ¿no?, la jefatura del gobierno y del Estado, que no es cosa menor en nuestro país, que es a Claudia Sheinbaum le toca encabezar el gobierno más, podemos decirlo, el punto en el gobierno, o el cargo en el gobierno o en el Estado más importante, como lo es la presidencia de la República. Y tal vez hace algunos años, 2012, podríamos decirlo, no imaginábamos tal vez a una mujer en la presidencia, y sin embargo yo sí creo ese parteaguas, por eso el nombre del programa, y después de AMLO, que pues después de una figura tan fuerte, tan predominante, el hombre fuerte de la izquierda durante los primeros 20 años, 24 años de este siglo, pues ahora sin él, y se antojará, algunos dirán, ¿verdad?, con una mujer al frente,
pues ¿qué le puede esperar al país en la cuarta transformación? Yo creo que cosas buenas, es esperanzador, y sí, cómo podrá avanzar la cuarta transformación ahora que dirige Claudia Sheinbaum y que hemos visto por lo menos en estos 7 días el silencio absoluto del expresidente López Obrador. Así es. Hay una parte que mencionaste que creo que es muy importante, de que ahora una mujer ya lleva la encomienda como el rumbo de México, que también hace eco con lo que podría llegar a pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay una cuestión de las elecciones ahora en noviembre, en la que llega una mujer candidata con bastantes oportunidades de ser una de la primer mujer presidenta también en Estados Unidos, que no es tampoco cosa menor, ya que pues es básicamente quien rige el destino del mundo, ¿no? Estados Unidos, con Kamala Harris, que creo que al igual que con Sheinbaum, creo que no tampoco debería de darnos estas esperanzas o estas esperanzas de cambio que sean unas completamente radicales, porque no por un defecto de género van a ser diferentes las cosas. O sea, porque como sabemos, ahora hay una cuestión de que ahora sí que el capital es el que manda, ¿no? A nivel mundial, pero se van rompiendo estas estructuras, son estas pequeñas rupturas en la armadura, por así decirlo. Entonces yo creo que pues tanto Claudia y todas las demás personas o todas las demás mujeres que han llegado a tener puestos políticos de importancia en el mundo, aunque sea esperanzador, en el sentido de que puedan darle una perspectiva diferente y a ver si también, yo creo que esta cuestión de Claudia, yo veía también los cartones que a veces hacen en las redes, de cómo puede inspirar también a futuras generaciones. Entonces yo creo que poco a poco esperemos que se vaya resquebrajando este techo de cristal, esta analogía que hacen sobre todo en las ciencias sociales, de que las mujeres también, ellas pueden realizar este tipo de cargos, ¿no? Y respecto a lo que decías de Andrés Manuel, ¿qué opinión te merece? Yo creo que este sexenio que acaba de terminar, compañero. Bueno, de Andrés Manuel López Obrador yo creo que fue un sexenio en el cual se rompen varios paradigmas políticos. Sin lugar a dudas, yo creo que el primero es la manera en que los políticos se comunican. Quedó claro de que él llegó, nos guste o no, su manera de hacerlo, pero a revolucionar la forma de comunicación. Y cosa curiosa, porque ya lo había realizado cuando fue jefe de gobierno, pues él tuvo mañaneras de 2000 a 2006, bueno, antes 2005, en el periodo que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y también impactó, pero se dependía mucho de lo que sacara obviamente los medios convencionales. No existían las redes sociales, el internet estaba muy incipiente en nuestro país, poca gente tenía acceso a internet o poderse informar en otros medios de comunicación alternativos, y el resultado de ello, bueno, aún así logró imponer cierta agenda y cierta manera de comunicar, ¿no? En esos momentos. Después, yo creo que ya con las redes sociales lo que él hace es darle el último vuelco, ¿no? A esa manera de comunicar en política que muy pocos tienen. Yo creo que él era un político, bueno, es un político que sabe cómo hablarle a la gente común, que también eso es muy poco común, porque luego hay mucho político o mucha gente que hace política que viene, por ejemplo, de la academia, y siempre terminamos o vamos gente hablando con términos rebuscados, con términos muy técnicos de lo que es las materias que tal vez la gente domine, desde la historia, el derecho, la filosofía, la ingeniería, pues, y a veces eso es una barrera que dificulta la comunicación con las personas que no tienen el conocimiento de esas palabras o que no son técnicos, ¿no? En ciertas ramas de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, exactas.
y eso genera una barrera de comunicación. Y López Obrador, a pesar de ser politólogo, tuvo la gran suerte de transmitir una idea política sin necesidad, ¿no?, de poder hacerlo mediante alguien que le tradujera lo que él quería decir, ¿no? Lo hacía de una manera tan natural que yo creo que ese fue su gran acierto, ¿no? Poderlo comunicar de manera natural ante la sociedad y que la sociedad pudiera ver que era un presidente como ellos. O sea, no era un presidente de mundo, de grandes viajes, de culto, sino un presidente como ellos y que quería mejorar la forma de vivir de la población, y otro de sus grandes éxitos en eso es la reducción, ¿no?, de la pobreza, de los índices de pobreza y de marginación, a pesar de la pandemia, y creo que es obra no solamente de los programas sociales, sino también del aumento al salario mínimo y de las prestaciones, ¿no?, en vacaciones, en ingreso, que significa que los más pobres o la clase trabajadora pueda tener una mejor calidad de vida. Y eso, cuando yo creo que es el último gran triunfo de López Obrador, cuando a la gente le demuestras que la política puede servirle o sí le ayuda o sí ha mejorado su calidad de vida, lo que no pasó en los 30 años anteriores, en la época en la que se aplicó al régimen no neoliberal, entonces, o el modelo económico del neoliberalismo en el país. Entonces, pues bueno, tenemos que efectivamente que la gente ha visto, pues en estos 6 años sí me cambió la vida, y los otros 30 años no era básicamente más de lo mismo, aunque la cuarta transformación tenga en su seno pues gente del antiguo, podríamos decir, régimen, y sobre todo muy impresentables, ¿no? Bastante impresentables. Entonces uno puede advertir que pues es como la contradicción también, ¿no?, del modelo, como todos los modelos políticos tienen sus contradicciones, siguen siendo modelos humanos. Entonces yo creo que esa parte o esa mecánica de comunicar y sus programas sociales y de impactar de manera positiva en la mayor parte de la población son el gran éxito y el gran legado de López Obrador. ¿Qué hará Claudia Sheinbaum ahora sí, después de AMLO? Que porque su personalidad propiamente carismática y el éxito de sus programas sociales y de la manera en que él lo comunicó, pues ahora Claudia Sheinbaum se enfrenta, creo yo, y lo pongo sobre la mesa, a 2 retos principalmente. El primero, la comparación con su antecesor, ¿no? Es inevitable a veces comparar al gobernante en turno con su anterior, más aún si era un político popular, ¿no?, como lo fue López Obrador. Y ese es un primer punto. Y el segundo, lo decían algunos medios de comunicación y también lo quiero retomar, es que además de la comparación de lo que puede hacer con López Obrador o no, si lo hace mejor o no, además de que ella va a enfrentar el machismo que sigue persistiendo en nuestro país, de que si ella se equivoca, seguramente, lo decían muchos medios de comunicación, por eso lo retomo, van a decir, si ella se equivoca, las mujeres no saben gobernar, ¿no? Las mujeres no saben gobernar. Eso es lo que muchos pudieran decir, hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando no se dijo Andrés Manuel no sabe gobernar, o se decía Morena no sabe gobernar, tal vez, ¿no? Pero no se especificaba con el género. Y evidentemente, bueno, las capacidades para gobernar trascienden el género, ¿no? Eso es una cuestión que está por sobre el género, pero mucha gente va a intentar, o tal vez los opositores quieran buscarlo por ahí. Las mujeres no saben gobernar, ya hay que cambiar, y en 2030 hay que elegir a un hombre, ¿verdad? Y que no necesariamente hemos tenido muy malos presidentes, hemos tenido muy buenos presidentes, todos ellos hombres, ¿no? Hasta ahora la primera mujer. Entonces, bueno, ¿logrará Claudia Sheinbaum esos 2 escollos? ¿Los podrá hacer avanzar? ¿Los podrá superar? ¿O tú crees que va a tener una severa comparación y el machismo va a hacer que este gobierno, por lo menos mediáticamente, no sea tan popular o sea tan efectivo como él fue el de Andrés Manuel López Obrador? Es interesante esa apreciación que dices, porque
es inevitable la comparación. Yo hago mucho la analogía de que probablemente es como si el sexenio que sigue con Claudia es como si fuera una secuela de una película que fue un éxito en taquilla, ¿no? Con gran popularidad que tiene, y ahora ese es uno de los grandes retos. Uno de los grandes retos de si emular, si de reinventar, si de reimaginar, o lo que siempre se ha dicho de que ahora le pasa la estafeta a Claudia, el expresidente López Obrador, y si va a ser realmente el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales retos. También hay que ver cómo maneja esta cuestión del partido que tiene la mayoría de Morena, que ya tiene también su nueva presidenta, la ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que hay que ver que pues obviamente hay bastantes intereses por allí, y también me hace eco lo que decías ahora, que tantos personajes impresentables que hay en la administración, ¿no? En el oficialismo. Yo siempre también hago la analogía de que Morena, como el partido mayoritario, a pesar de todos sus errores y aciertos que ha tenido como fuerza política, y de incorporar estos personajes que uno dice es que son priistas de hueso colorado, ¿no? Es imposible desarraigarse de esa tradición. Los políticos que vienen, o sea, el mismo Andrés Manuel obviamente también militó en el PRI, pero es que el sistema político, el génesis del sistema político más democrático viene desde principios del siglo XX, con el PRM, con el PRN y después con el PRI, y creo que es ahí donde se funda. Entonces, como estaba esta hegemonía, a veces también vemos estas como contradicciones en la que también cae la oposición, ahora PRI, PAN, PRD, bueno, PRD, descansa en paz, ¿no? Pero yo creo que hay que tener como la mente abierta, porque pues últimamente todos estamos en este mismo barco. A lo que ibas también con esta cuestión de que Andrés Manuel López Obrador hace esta cuestión de triplicar el salario mínimo, los programas sociales, que crea un nuevo aeropuerto después de echar atrás el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el Tren Maya, Dos Bocas, todas estas obras de cierta manera insigne de este sexenio que acaba de pasar. Yo tengo una pregunta, porque creo que es importante y quisiera saber tu valoración, amigo, de AMLO. ¿Tú crees que es cae en el populismo? Fue un líder populista que solamente tomó ese recurso de apoyos y apoyos a las mayorías que estaban más relegadas, etcétera. ¿Crees que se podría catalogar a Andrés Manuel como un populista? Fíjate que yo creo, desde mi muy humilde punto de vista, que él sí, como medio de comunicar políticamente, en el aspecto de la comunicación política, sí fue un presidente y un político populista, pero no en el populismo que se entiende de que solamente se usan las emociones, ¿no?, de la gente para hacerla enojar o hacerla sentir algo, y todos los sentimientos del pueblo o de las masas, del electorado, tenga un beneficio político, que es como básicamente nos lo quieren hacer entender en la derecha, ¿no?, que es el populismo. Desde mi punto de vista, el populismo es la contradicción, ¿no?, de dos formas de hacer política. Es llevar a la radicalidad un discurso que tiene evidentemente una connotación popular, no es un discurso para las élites o invitando a las clases medias ilusoriamente, ¿no?, a pertenecer a la élite, que eso en el sistema nunca va a pasar. O sea, las clases medias siempre estarán ahí y muy pocos podrán acceder a una posición de élite. Entonces yo creo que era la de contrastar, es la manera de contrastar proyectos, y lo digo porque la manera de decir las cosas
dirían los de la oposición, si estuviéramos en la típica TV tan pueblerina, pues de decir las cosas, para ellos es populista, claro, porque pues, la gente habla sencillamente, no habla con lo que decía, ¿no? Esos redundantes términos técnicos que solamente son tan sofisticados para intentar hacer creer a los demás que uno sabe algo cuando tal vez uno no sepa nada. Pero de ahí que creo que es la contradicción, ¿no?, de ese sistema, porque durante muchos años, entonces yo digo desde el 88 para acá, en este país precisamente, pero fue un fenómeno que se vivió en todos los países del mundo y aún se vive en muchos países occidentales, de que los partidos que se decían de izquierda o de derecha, pues como en el 88, o los que se decían nacionales y los que se decían pro globalistas, ahora lo dirían de esa manera, pues pactaban, ¿no? Siempre era lo mismo, o sea, podríamos decir que los partidos de izquierda en Europa y los partidos de la derecha en Europa, los que lo representaban tradicionalmente, eran lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque pasaba un gobierno de socialistas, supuestamente en un lugar, y aplicaba las mismas políticas económicas y sociales que el partido que le antecedió, que era de derecha. Y durante mucho tiempo vimos en el mundo, y no solamente en México, que gobiernos que se decían distintos terminaron haciendo las mismas políticas. El PRI de Salinas de Gortari y el PRI de Ernesto Zedillo, en política social, en política pública, en la manera en que ejercieron su gobierno, no fue diferente al de Vicente Fox ni el de Felipe Calderón. Y el de Peña Nieto pues no fue tampoco diferente. Estábamos diciendo que eran partidos que supuestamente eran diferentes, se peleaban, pero terminaban por ser lo mismo. Ahí está el pacto por México, ¿no? Sí, y es en ese sentido que sí, efectivamente, ¿no? Podemos ver que pues la gente se dio cuenta de que era lo mismo, de que no servía votar nada al PRI y al PAN, como la gente se dio cuenta vamos a decir, en Francia, que no es lo mismo votar al Partido Socialista o al partido que era el partido que son los republicanos o así, en cada lugar del mundo, que era lo mismo, o sea, nomás se venían cambiando en el gobierno, pero prácticamente no había cambio, era el gato por liebre, ¿no? Más grande de la historia, ¿no? Entonces la gente, pues dice, hay un político que promete un cambio, que promete romper con esa idea, con ese ciclo de solamente alternarnos en el poder, pero seguir aplicando lo mismo, sin cambiar nada, como lo fue López Obrador, que López Obrador dijo, bueno, es que son lo mismo el PRIAN, no, representan lo mismo. Tuvieron desde el 88 al 2018, son 30 años, de cambiarse los gobiernos de manera alternada, pues la gente se da cuenta, ¿no? Y se han dado cuenta en muchos lugares del mundo, por eso han proliferado los populismos, pero hay populismos, claro, de izquierda, de derecha, dependiendo la tónica de su discurso, pero que vienen a romper con ese esquema de los partidos que pactaban, de que todos somos cuates, de que todas son las mismas políticas, todo esto le conviene al país, aunque tengamos diferentes logos, ¿no? Pero simplemente somos el recambio, pues, para que no estemos, en teoría, los mismos en el poder. Pero a pesar de que hubiera nombres o gente diferente en el poder, pues claramente que eso se quedaba muy, muy atrás, ¿no? Digo, o sea, pues había cambios, pero no había realmente un cambio como la gente quería. Si tú votabas por otro partido diferente, pues era para ver algo diferente y era lo mismo. Entonces, en este colapso de ese modelo que se vio en todo el mundo, pues es donde surgen los populismos y es donde vemos el triunfo de López Obrador, y ese es su gran éxito también, ¿no? Que termina de comunicar también, que termina confirmando, yo lo he dicho muchas veces, las sospechas de todo el mundo. O sea, Andrés Manuel López Obrador durante 18 años se pasó acusando al PRIAN y lo decían de loco, que el PRIAN no existe, que si había priistas se iban al PRD en ese entonces, después en Morena, ¿verdad? Uh-huh. Pero por otras cosas terminaron aliándose, están en una misma boleta el PAN y el PRI con los mismos candidatos. Entonces esa es la claudicación de ese modelo, de decir, efectivamente, para ganarle necesitamos juntarnos porque somos lo mismo. Entonces durante muchos años pues le vieron la cara a la gente, ¿no? Valga decirlo así, pero porque eran lo mismo, eran cambios que no eran cambios, y
terminó por llegar a Andrés Manuel López Obrador. Si realmente fueran dos proyectos diferentes y el de Andrés fuera un tercer proyecto diferente, quién sabe si hubiera llegado en el 2018, ¿no? Eso ya pues lo dejaremos en la suposición. Pero pues no, como era lo mismo, termina ganando otro proyecto político que en 2024 termina, yo creo, por consolidarse electoralmente, arrasando en las elecciones, y que casi les dan la mayoría que han conseguido parlamentaria, ¿no? En el Congreso lo suficientemente amplia como para hacer los cambios a la Constitución que buscan, ¿no? Este nuevo gobierno y también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, así es. Creo que esta cuestión, es que creo que sí hay como bastante confusión en esta cuestión que acabas de mencionar, de que incluso así lo manejaban en las redes, ¿no? De somos PRI, PAN, PRD, no votes por Morena porque es el nuevo PRI, pero nosotros somos el PRI de siempre, queremos que sigas votando por nosotros, entonces sigue siendo la misma continuidad si tomamos ese discurso. Y yo creo que sí, o sea, básicamente también es imposible querer cambiar todo de tajo, que en un sexenio pidas resultados mágicos. Y yo creo que más bien también tiene que ver con esta cuestión del gatopardismo, ¿no? De cambiar muchas cosas, pero al mismo tiempo no hay ningún cambio. Yo creo que también allí tiene que ver eso. También lo que me llama la atención son estos discursos como decirlos, como desinformados, un poco de extrema, de irse a los extremos, en el que siempre le dijeron que López Obrador era un peligro para México, ¿no? Y había también este miedo de que si él llegaba, o incluso ahora ya con Claudia Sheinbaum en el poder, que iba a haber una crisis económica, no va a haber propiedad privada, hasta los absurdos de que por los temas de la religión iba a haber campañas sanitarias, ¿no? Etcétera. Pero yo creo que pues lo que también nos da a entender esto de termina el sexenio de Andrés Manuel, de que él realmente nunca se dijo, por ejemplo, en esta cuestión, nunca se dijo ser un comunista bolchevique con la mínima intención de expropiar toda la economía, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una parte importante que tú lo has dicho, él se ha sabido expresar, ha sabido llegar a las masas, de cierta manera podremos decirlo populista, pero era un cambio de cierta manera necesario, al menos en el discurso, mínimo en el discurso, porque era siempre los mismos discursos, la misma manera de expresarse. Ahora sí, casi uno lo veía con Enrique Peña Nieto, ahí el grupo Atlacomulco, todo lo que daba, y pues como que le da una cara diferente, un poco más de frescura. Aunque yo creo que, por ejemplo, Claudia, no sé si ella esté tratando de emular ese tipo de discurso, no sé qué tan propio sea de ella. Me parece que sí debería de encontrar un poco su personalidad como presidenta. No es necesario que tampoco tenga que ser un Andrés Manuel 2.0. La continuidad obviamente tiene que ver, la constancia entre el régimen de Andrés Manuel con el de ella, pero sí creo que le tiene que dar un poco de ponerle ahora sí que de su cosecha, ¿no? Porque es bastante importante. Y también otro reto que creo que Claudia tiene, y creo que es uno de los temas que yo creo que tiene que ver, que nos afecta a todos, es el tema de la inseguridad. No sé cómo veas ese panorama para este nuevo sexenio que acaba de comenzar. Yo que tengo esa línea de investigación actualmente, lo veo un poco sombrío en esa cuestión. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es un gran reto porque es un pendiente, ¿no? También de los que deja López Obrador. Uh-huh. Yo creo que es el pendiente más grave y también el de más preocupación para la sociedad. Yo creo que
el país espera mucho en el tema de seguridad de Claudia, más que del económico, porque en el económico pues la economía va bien, es el único sexenio de López Obrador en el que no se devaluó la moneda, aunque se haya ido a los 16 y luego a los 19, pero realmente lo tomó casi a los 21 y haberlo dejado en 19 pesos, bueno, con una estabilidad relativa a pesar de la pandemia, que también subió a 24, en fin, claro. Pero un tipo de cambio estable en el que se aprecia de que, pues, a pesar que hay pues, políticas públicas sanas, ¿no? Y que la gente está confiando en el gobierno. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el mayor reto de Claudia es el tema de la seguridad y cómo ganar una guerra que básicamente se ha convertido en una guerra de guerrillas entre los grupos del narcotráfico y de delincuencia, que no permite al Estado tener un control efectivo en muchas regiones o zonas, ¿no? Del país, y en el que hay pues gente que sí está muy desesperada, a pesar de que el éxito de Andrés Manuel en la estrategia es relativo, porque sí ha habido una disminución muy marginal, hay que decirlo con todas sus letras, pero sí hay una disminución de la tasa de homicidios, que es lo que más se mide, ¿no? en el país, como la métrica, ¿no? De cómo va la seguridad, pero sí creo que es un gran reto y ese es el reto, cómo terminar una guerra que no empezó y que López Obrador más o menos controló, sofocó, pero que no termina de terminar. O sea, es una guerra donde podríamos decir desde el sexenio de Felipe Calderón, donde aumentan exponencialmente las muertes por el crimen organizado, las ejecuciones básicamente extrajudiciales por parte de los grupos delincuenciales, cómo resolver ese problema, ¿no? Llevamos, yo creo que unos 400,000 muertos a lo largo del 2006 a la fecha en ese tema, y los gobiernos, hasta el de López Obrador, ha mostrado a veces incapacidad por controlar situaciones de lucha, por ejemplo, cuando hay encontronazos, ¿no? Entre los diferentes grupos del narcotráfico, y que afectan obviamente a la seguridad y que afecta también a las inversiones y el desarrollo económico, ¿no? Porque no hay a veces seguridad o certeza jurídica, pueden caer, ¿no? La violencia en que no haya certeza jurídica, o que el cobro de piso, o que es un impuesto extra básicamente de los grupos delincuenciales a la sociedad, pues se traduzca en una merma, ¿no? En la capacidad para generar riqueza del país. Y este tema también nos lleva a ver cuál va a ser su relación con los Estados Unidos, que va a estar por verse, porque el tema de la delincuencia y del narcotráfico inexorablemente pasa por los Estados Unidos. Lo único que yo le he escuchado, bueno, lo que ha dicho López Dóriga últimamente, bueno, no tan últimamente, pero algo que ha dicho es que es cierto, en Estados Unidos tú no ves grandes golpes al narcotráfico, tú no ves que haya un tema en el que se pueda ver la eficacia de la DEA, ¿no? En las operaciones contra el narcotráfico en su territorio, porque bueno, en México se podrá producir, se podrá consumir, se podrá traspasar a Estados Unidos, pero claramente que ese traspaso, hay complicidad en el gobierno o en las estructuras de los Estados Unidos, como en la mexicana, por supuesto, y que llevan a solamente echar la culpa a los cárteles, pero sin ver ellos la parte de que, bueno, ¿y sus cárteles? Pues que ¿quién los distribuye ahí? Es lo que decía López Dóriga. Pues no necesariamente los mexicanos. ¿Quiénes son los gringos que están distribuyendo allá la droga, el fentanilo, que tanto le preocupa al gobierno de los Estados Unidos, como todas las drogas que ya se conocen? Entonces, ¿quién los distribuye allá? No hay golpes o el lavado de dinero, seguramente, porque obviamente allá se compran dólares y acá llegan esos dólares también, porque si no, no sería negocio. Si no llegan a parte de esos dólares para México y para los países de Latinoamérica, bueno, pues no sería negocio, ¿no? Ya se dedicarían los narcotraficantes a otra cosa. No, es un negocio. Entonces, ¿dónde están esos mecanismos? ¿Dónde está combatiendo Estados Unidos el lavado de dinero, ¿no? Entonces, esas preguntas tan necesarias hacernos los mexicanos en nuestra relación con los Estados Unidos y en el combate a los grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, ¿cómo lo va a llevar la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación
en la que, bueno, Estados Unidos nos acusa dijo Donald Trump, ¿no? Que de ser elegido presidente, está por verse, va a cerrar la frontera, bueno, una serie de discursos que va a bombardear aquí a los grupos del narcotráfico y una serie de cosas que él menciona, pero ¿cómo lo va a manejar Claudia Sheinbaum? Yo creo que ese es otro reto que ella tiene, ¿no? Porque dentro del tema de seguridad pasa por Estados Unidos ese tema indiscutiblemente, porque Estados Unidos, el consumo tan exacerbado que hay entre los blancos, sobre todo de sustancias que en su mayoría provienen desde México o son suministrados por cárteles mexicanos. Entonces, ¿cómo van a detener ese flujo y cómo va Estados Unidos a actuar y cómo conjuntamente los dos gobiernos van a combatir el tema, ¿no? Del narcotráfico, que genera mucha violencia en nuestro país, pero también les genera violencia allá, porque es una violencia un poco más light, ¿no? No se ve lo que se ve aquí, pero obviamente también genera violencia y genera lo que se ve en muchas calles de Estados Unidos, ¿no? Gente, como ellos le llaman, los homeless, que son gente que no tiene casa, que está en un severo estado de drogadicción, en las esquinas ya alucinando otra cosa, por las sustancias que consumen. Es muy común ya cada vez más ver esas imágenes en los Estados Unidos y sobre todo, ¿no? En los blancos, en la comunidad blanca en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ese reto, cómo también lo va a enfrentar Claudia Sheinbaum? Habrá por verlo, porque es un reto. La relación siempre con Estados Unidos para nuestro país es un reto, pero más que nunca por el tema de la inseguridad y por el tema de que es también campaña en Estados Unidos y de donde se agarran principalmente Donald Trump, pero seguramente también lo está diciendo Kamala Harris, de cómo van a actuar contra el narcotráfico, pero en México, no en suelo estadounidense, no desbaratando sus redes de lavado de dinero y de distribución. Yo creo que es algo que Claudia Sheinbaum ojalá pusiera sobre la mesa en los Estados Unidos para poder tener una estrategia eficaz, porque también, por mucho que haga el gobierno de México, si en Estados Unidos no se realizan acciones para combatir al narcotráfico, pues mucho de lo que sea aquí valdrá de poco. Sí, así es, efectivamente, porque yo creo que es bastante importante también. La amenaza está allí, independientemente de quién lleve la violencia a la comunidad, a la población, la amenaza está allí. Ahora es muy difícil llevar a cabo, movilizarse, por ejemplo, por la inseguridad tan rampante que hay. Pero yo creo que es muy importante también desmitificar este discurso oficialista de que los cárteles o el narcotráfico es el responsable de tanta inseguridad y violencia, que hay que aceptarlo. Estados Unidos es el que dicta la agenda, que viene desde pasado el siglo XX, desde más o menos en la década de los 70s, es cuando empieza esta cuestión de la Operación Cóndor, que curiosamente en México no se lleva a cabo en estos golpes de Estado como en América Latina, pero aquí está a otro nivel, porque aquí la Operación Cóndor se trató de enfocar en la guerra contra las drogas, obviamente, pero de esta manera crearon un enemigo de cierta manera imaginario, en la que la violencia se hacía por parte de estos grupos y era necesario utilizar las Fuerzas Armadas o la policía y la fuerza letal para contener estos grupos. Entonces es interesante que habrá que ver cómo Claudia Sheinbaum lleva a cabo esta aproximación, aunque pues yo la verdad soy muy pesimista en este aspecto, porque hay otro actor muy importante que es el ejército mexicano, que tiene sus raíces pues obviamente ahora sí que desde el siglo XX, si lo queremos ver más contemporáneo, como en 1946 es el último presidente Manuel Ávila Camacho, un general. Llega después Miguel Alemán, pero siempre bajo la sombra de este poderoso actor, este agente, el ejército mexicano, que ha cometido un sinfín de atrocidades a lo largo de todo el siglo XX y XXI, ni se diga.
Entonces también ahora es difícil porque después de la llegada de la inauguración de la Guardia Nacional y ahora que está aprobado también que pase el mando a la Sedena, es un poco sombrío el escenario. Yo creo que, pues, de todas maneras hay que esperar a ver cómo pone sobre la mesa este tema la doctora Claudia Sheinbaum, porque pues no sabemos si va a marcar de cierta manera su distancia con este tipo de políticas o si va a seguir con algo de lo mismo. Es necesario que pues se tomen medidas también. Uno como ciudadano también debe de involucrarse, aunque sea ya estamos haciendo nuestra parte, amigo, aunque sea aquí hablando frente a una cámara, pero bueno, es lo que podemos hacer. ¿Algo más que quieras tocar? ¿Un tema, una pregunta en particular? Bueno, yo creo que ya podemos empezar como manera de conclusión. Yo pondría dos preguntas, ¿no? Primero, sí remarcar para ti, y lo pregunto, ¿cuál es el legado de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? ¿Qué nos deja? ¿Qué pendientes deja? ¿Y cuáles son para ti las expectativas que tienes, ¿no?, sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué expectativas te generan? ¿Y qué crees en qué seguirá igual y en qué se distanciará, ¿no?, del gobierno o de las decisiones que tomó en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo creo que Claudia y yo creo que, bueno, Claudia en particular y básicamente cada presidente que llega nuevo después de cada sexenio, yo creo que se llega a administrar siempre la deuda del predecesor, ¿no? Yo creo que la herencia de Andrés Manuel es esta cuestión de un líder popular, obviamente con su prestigio, que depende de quién lo quiera ver, pero pues sí, bastante popular, con una aprobación casi del 70%. Yo creo que esa es la gran herencia, aunque tengo mis reservas de ver realmente el impacto del obradorato, ¿no? Podríamos preguntarle incluso a los chilangos qué es lo que les dejó después de ser jefe de gobierno, pero yo creo que de cierta manera es un poco temprano para saber cuál es el verdadero impacto de Andrés Manuel, y la expectativa sobre Claudia. Yo creo que personalmente las perspectivas son buenas, aunque lo que me deja un sabor un poquito amargo es básicamente qué tan continuo va a ser. O sea, si realmente el segundo piso de la cuarta transformación va a ser un poco más de lo mismo, y sobre todo en estos temas de inseguridad, que es algo que realmente me preocupa bastante, porque esta cuestión de la militarización, el fenómeno del militarismo, y también, por ejemplo, algo que deja en deuda Andrés Manuel, a pesar de la baja de los homicidios, han incrementado las desapariciones, que son delitos es un fenómeno que es incluso más inquietante que los homicidios. La desaparición se alimenta de la incertidumbre y también del terror que deja esta cuestión. Porque también hay que enfocarnos en ese tema. Si lo vemos desde allí, cómo las madres buscadoras han estado de cierta manera como protagonistas en este contexto de inseguridad y violencia, y cómo por casi su papel de madres, de mujeres, también qué proximidad va a tener Claudia con ellas, y es otro gran reto, yo creo, la verdad. ¿Tú cuál crees que sería básicamente la herencia de Andrés Manuel y cuáles son tus expectativas? Me gustaría saber. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que le hereda un nuevo modelo de comunicación política, yo insisto. Yo creo que le hereda una nueva manera de hacer política. Tendrá ella, sin lugar a dudas, yo espero que encontrar su propio estilo. Ya lo va haciendo, lo irá encontrando en el momento en el que se sienta más cómoda comunicando, pero el simple hecho de que continúen las mañaneras, pues es la escuela, ¿no?, de donde hay que seguir. Es como la línea, la herencia de Andrés Manuel López Obrador, a su estilo ella, con los matices que le ha dado,
de temáticos, ¿no? Luego de las mañaneras, como lo anunció la presidenta, pero tiene ese legado, ¿no? De López Obrador en la manera de comunicar, que ya es nueva. Yo creo que la oposición no lo ha aprendido todavía, y a ver si lo aprenden de aquí al 2027 o al 2030 o al 2033, a ver cuánto. Pero espero que en algún momento lo aprendan, ¿no? O sea, tienen que también ellos comunicar de diferente manera. Y también yo creo que la herencia de López Obrador, pues es sus programas sociales y el triunfo, ¿no?, cultural de López Obrador sobre los programas sociales que todo el mundo decía que eran deuda sin sentido, que era gasto sin fin del gobierno, que iba a quebrar las finanzas públicas. No las quebró, eso es un hecho. No hay por lo pronto un indicio de que podemos advertir una grave crisis económica derivado de eso, porque puede venir una crisis externa, ¿no? Por el mundo está muy revuelto hoy, pero sin embargo yo sí creo que el gobierno de Claudia tiene esa herencia y tendrá que administrar la enorme popularidad del movimiento que hereda López Obrador. ¿Cómo lo administrará? Ese es un reto. Es político, ¿no? Yo creo que es un reto político. ¿Cómo administrar esa herencia de enorme popularidad de 36 millones de votos, de un respaldo popular a su presidencia y al expresidente? No visto desde, ni siquiera, yo creo, se vio en la época de Lázaro Cárdenas del Río. No pudo poner, por diversas circunstancias, ¿no?, a quien era su candidato a la presidencia. Entonces, ¿cómo administrar eso, Claudia, lo político, y cómo administrar en los temas sociales la seguridad? Yo creo que ella ya va muy avanzada en el tema económico, está sobre muy buenas tablas, pero en ese tema no. Y efectivamente, más control del ejército o más control civil que hará Claudia. ¿Sí habrá una militarización real o es una fachada para ponerle un freno a cualquier otra ambición que haya alrededor de la Guardia Nacional? Bueno, el tiempo nos lo dirá. Yo creo que esos son interrogantes que el tiempo nos los sabrá de contestar, pero sí creo que Claudia Sheinbaum tiene el reto de la seguridad. Yo tengo expectativas positivas de que vaya minorándolo, en el sentido de que tal vez lo logre con algo de militarización, pero teniendo tal vez un marco de actuación, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, mucho más preciso, mucho más ad hoc de lo que debería de ser, de lo que no tuvo en otros años, y que puedan lograr, ¿no?, resolver este problema, que es un problema que tiene muchos años, que tiene cientos de miles de muertos, millones, yo digo, también de desplazados. Esta guerra que se causó desde 2006 con Felipe Calderón, y que no se ve tan bien como haya para cuándo, ¿no?, cuando se termine. Pero puede ser que Claudia Sheinbaum tenga éxito. Ella tuvo un gobierno, creo, eso me da esperanza, medianamente exitoso en temas de seguridad de la Ciudad de México, con lo compleja que es. Bueno, fue medianamente exitoso, avanzó. Hay otro avance. Yo creo que Clara Brugada también tiene una mujer que viene desde la izquierda, muy social, una gran luchadora de la Ciudad de México por las causas de los más desfavorecidos, y que tiene unas muy buenas ideas como las utopías, y que hizo un gran trabajo en Iztapalapa, que también ayudó a disminuir los niveles de violencia y de desigualdad en esa zona. Entonces veremos a ver si también hay una sinergia con los gobiernos locales, que también tienen mucho que ver, y los gobiernos municipales, que también tienen su parte de responsabilidad en las tareas de seguridad. Entonces también Claudia tiene el reto de cómo coordinarse, porque hasta dentro de la coalición oficial pues puede tener dificultades, porque tal vez no todos los gobernadores o gobernadoras tengan la misma visión o tengan la misma idea de lo que hay que hacer para resolver la seguridad, y más si son de oposición, pues pudieran estar torpedeando o realizando acciones para que no tenga éxito la estrategia de seguridad como base política para sacarle un rédito, ¿no?, electoral. Entonces también esos son retos que enfrenta Claudia, pero yo creo que sí tiene la oportunidad de dejar un mejor país de como lo encuentra. Y si lo deja mejor en materia de seguridad y en materia de económica, de cómo lo encuentra, yo creo que
Morena tendrá garantizado otro sexenio más, ¿no? Más así sea una oposición que parece que sigue dando vueltas en sí misma, ¿no? Es el perro que se está comiendo la cola, o sea, no encuentran la manera de ofrecer algo alternativo, ni siquiera Movimiento Ciudadano, que no logra distanciarse del PRI y del PAN en los temas coyunturales como la reforma al Poder Judicial, las reformas que que impulsó con su plan Andrés Manuel López Obrador, o las que proponga Claudia Sheinbaum, como hoy propuso las reglas, ¿no?, para la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte, con las modificaciones a las leyes electorales. Entonces, ese es un reto que también tiene la oposición, ¿no? Y cómo ellos quedarán tal vez de que se olvide, ¿no?, la figura de López Obrador. Morena insistirá en recordar su figura, y va a haber López Obrador para rato en el momento de figura, ¿no? Va a haber quienes se sientan más obradoristas que Obrador y quieran reivindicar, ¿no?, el obradorismo. Habrá quienes se sientan más neutros y habrá quienes lo querrán olvidar como un muy mal recuerdo, ¿no?, una muy mala experiencia. Pero también va a girar la política en torno a ese legado y cómo lo administra Claudia Sheinbaum. Yo creo que esos 6 años van a girar por lo menos retóricamente desde la política y como tema eso, ¿no? Porque la herencia que le deja a Andrés Manuel a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tiene ahí sus efectos, son algunos positivos, otros negativos, pero la presidenta de la República tendrá que saber cómo solucionar lo negativo, administrar y acrecentar lo positivo, y cómo comunicarlo asertivamente, porque puede tener un gobierno exitoso pero no saberlo comunicar, y que la derecha o la oposición por fin lo sepan hacer. Yo, cosa que también dudo, soy muy escéptico en eso, pero si lo logran, bueno, tal vez se dé un cambio en el gobierno a pesar de tener una economía mejor y un mejor modelo de seguridad. Entonces, no descuidar, ¿no?, la parte informativa y la parte de comunicar, ¿no?, a los ciudadanos. Desde la manera en que lo haga Claudia, con su propio sello, su propio estilo, que lo está encontrando en el ejercicio ya del poder como presidenta de la República, y el tiempo nos lo dirá, ¿no? Nosotros preferimos aquí ser mejor historiadores que profetas, pero podemos vislumbrar que pues tiene grandes oportunidades Claudia para también pasar la historia como una buena presidenta, con una enorme popularidad, y tiene también grandes retos que tendrá que sortear, como lo es la inseguridad y su relación con Estados Unidos, con Donald Trump si es que llega a la presidencia, o con Kamala Harris. Independientemente de quién sea, siempre la relación con Estados Unidos es muy complicada, y también la relación con el mundo, ¿no?, con un mundo cada vez al borde, pareciera en ocasiones, ¿no?, de una guerra nuclear empezada en Oriente Medio. Hay mucha tensión en el mundo ahora, y también le va a tocar esos temas porque pues México tiene un lugar medianamente ahí en el concierto de las naciones, que no es despreciable. Somos un país con mucha gente, con mucha población muy buena, muy técnica, muy calificada para muchas cosas, pero también somos una gran economía, y la economía hispanoparlante, no más grande del mundo. Bueno, México ahí tiene un lugar, y la voz del país, ella como jefa del Estado, pues tendrá que, sin lugar a dudas, darse a la tarea, ¿no?, de llevar esa voz y de sortear también los conflictos mundiales que puedan surgir. Así es. Acabamos de mencionar algo en esta cuestión de cómo la oposición hace este discurso. Me gustaría cerrar con eso de, ¿tú crees que, bueno, es que son como estas cuestiones, yo los veo un poco más absurdo, este discurso de llamar a Claudia como más allá de la sucesora, o que fue designada por dedazo, etcétera, que lo dicen como si fuera una marioneta? ¿Crees que sea un neomaximato? Se ha hecho esa analogía, no sé si lo has escuchado, de que va a ser ahora, ya no es el nuevo Plutarco Elías Calles, que va a tener a estos presidentes o estas figuras, él con esas cuestiones de que él va a dictar qué se va a hacer, etcétera. ¿Tú cómo verías esa analogía? A mí se me hace absurda, con todo respeto, la verdad. Sí, yo también creo que es un poco absurdo porque, bueno, por lo menos es muy pronto también para saberlo, ¿no? Pero Claro. llevamos 7 días del sexenio. Y yo creo, sí pienso que Claudia Sheinbaum ha demostrado tener su propio sello, ¿no? O sea, está ahí como cierta distancia
no rompe, ¿verdad? Pero ciertas distancias en cómo hacía las cosas Andrés Manuel López Obrador, y se advierte por esas decisiones que ella es la que las está tomando, no es Andrés Manuel López Obrador. No tengo la duda de que tal vez Andrés Manuel López Obrador, siendo un político tan popular y el momento político lo requiriera, o la situación mundial también lo requiriera, pudiera reaparecer para dar un espaldarazo como ese líder moral. Yo creo que lo que se ha elevado López Obrador a la izquierda es un liderazgo moral que él sabe, ¿no? Que si él quisiera influir tendría que dar un mensaje o decir algo, ¿no? Y se entenderá, y eso podría poner en complicación a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso él ha optado por retirarse. Yo creo que él sabe que él tener todavía vida pública o dar declaraciones compromete a Claudia Sheinbaum, porque él ostenta aún el liderazgo de la izquierda, ¿no? En el país. Entonces es algo que Claudia tendrá que también superar en su momento, pero López Obrador se convertirá, ¿no? Yo creo, en el ícono de la izquierda, como se convirtió tal vez durante muchos años el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Después de sexenios, pues muchos querían regresar o hacerse parecer esa esencia de Lázaro Cárdenas, ¿no? E incluso después de muerto, pues mucho de lo que él hizo por el país sigue estando vigente o sigue estando como idea política permeando en la vida pública, a pesar de que ya casi son 90 años de que él llegó a la presidencia. Entonces ese es el reto. Yo creo que no hay un maximato nuevo, simplemente yo creo que podríamos ver, como ya lo dije, Andrés Manuel López Obrador reapareciendo en la vida pública si las circunstancias nacionales o internacionales lo requirieran, pero de otra manera yo creo que él sí está en el entendido de que él tendrá que guardar silencio para no intervenir o interferir con el gobierno de Claudia, y eso porque ella no la demilitaría y confirmaría, ¿no? Pues en alguna declaración de él las sospechas de que sí está detrás, está incidiendo en el gobierno, y terminó siendo, dijo muy desacertadamente Rafael Inclán, no, pues la sirvienta de... La ama de casa. La ama de casa. Bueno, es que sí dijo, creo que al principio sirvienta, no lo sé, pero una ama de casa nos va a gobernar 6 años. Y es esa retórica que López Obrador alimentaría, ¿no? De que las mujeres no saben gobernar, de que es un títere y que él sigue tomando las decisiones, ¿no? Yo creo que él sabe que eso le causa un daño tanto a él como a Claudia y al movimiento que le encabeza. Por eso él opta por retirarse, porque él sabe que si alguna expresión o algo dice, influirá, sobre todo muy probablemente de manera negativa en el gobierno de Claudia. Entonces, para que tenga éxito la transformación que él encabezó, yo creo que él razona que se tiene que retirar y guardar silencio hasta que tal vez alguna situación extraordinaria requiriera que apareciera. Pero eso es mi opinión, mi punto de vista. Y curiosamente también es uno de los uno de los dictadores más respetuosos, ¿no? Que hay de su mandato, o sea, porque cumple sus 6 años y se va y se acaba. Es parte, yo creo que sí, de ese discurso un poco desinformado, un poco extremo, que queremos encontrarle a que rime toda esta cuestión de cómo estas coyunturas actuales que rimen en el pasado, que es parte importante. Yo entiendo de que uno como ser humano y como sujeto histórico, pues obviamente tiene referencias del pasado, pero creo que lo importante ahora es abocarnos al presente, ver cómo se desarrollan las cuestiones políticas, sociales aquí en México y en el mundo. Y pues como dijiste, son 7 días del gobierno de Claudia. Falta mucho. Ya tendremos tiempo para valorar, ya sea ahora sí que los primeros 100 días o a mitad del sexenio, después del sexenio. Habrá que ver qué es lo que sigue y qué es lo que le pasa a México en estos próximos tiempos. ¿Algo más que quieras agregar? Yo creo que, bueno, hemos concluido el tema que más o menos nos abocaba, de que después de AMLO, ¿qué? Hay mucho
que hacer. Tiene Claudia grandes retos, grandes desafíos, pero también tiene un área de oportunidad muy grande en cuestión de avanzar, ¿no? De que cuaje o no la cuarta transformación. Ese es el sexenio que va a ver si realmente el segundo piso de la cuarta transformación se da o no se da. Entonces, pues ya lo veremos en estos días. Igual nos volvemos aquí a los 100 días del gobierno para ver cómo hizo esos 100 días. Igual también nos lo proponemos como tema, pero bueno, será para mucho después. Hoy este tema yo creo que ya lo hemos más o menos superado. Te quiero dar muchas las gracias por estar aquí, querido amigo, en que es nuestro espacio donde vamos a estar charlando. Vamos a intentar ser muy puntuales en las charlas, tener tiempo aquí también para poderles llevar a ustedes los temas, un análisis, ¿no?, de temas nacionales e internacionales que sean de relevancia para el país, que sí creamos o que sí tomemos en cuenta, ¿no?, que sí consideremos que lo sean. Este es nuestro primer programa, es nuestro primer intento de hacerlo así, en este formato, pero bueno, también tendremos en algún momento un invitado, podremos hacer, también les comunicamos más cosas, pero este es nuestro primero y vamos a intentar, le comento, ser puntuales en esta cita, de por lo menos subir contenidos mínimamente una vez por semana y tener los temas de actualidad del país y del mundo vigentes aquí en este canal, para que podamos charlarlos. Y por favor déjenos saber sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube o de TikTok, si es que nos están viendo también por TikTok. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo si creen que hemos dicho algo correcto, si algo de lo que hemos opinado les gustó. Si no, también se vale, ¿verdad? Si no, también coméntenlo, compártanlo. Pero con respeto siempre. Sí, ¿no? Siempre, claro, las faltas de respeto pues no las toleramos, pero aquí estamos para respetar todos también los puntos de vista que todos puedan tener. Somos incluyentes y respetuosos de cada uno de los puntos de vista y de la libertad de expresión, siempre, claro, en el marco del respeto a los demás, ¿no? Por supuesto. Entonces queremos darle las gracias a nuestro auditorio por que hayan estado aquí, se hayan aventado esta charla. Muchas gracias, David. No, muchas gracias a ti por la invitación, por la iniciativa para este proyecto. También déjenos saber sus comentarios. Nos gustaría tener su retroalimentación porque creo que lo digo también por mi compañero, de que somos dialécticos. Nosotros ponemos la tesis, pongan ustedes la antítesis, hacemos una síntesis y con eso nos gustaría terminar, de que todo el mundo tenemos cosas que decir y la cosa más importante, como dijo Javier Solórzano, de libertad de expresión es siempre que haya un diálogo entre nosotros dos, con ustedes, con eso. Mucho diálogo y pocas peleas, ¿no? Por favor, con respeto. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.